Y esto le ponemos, puede ser el no obedecer cuando Dios manda, cuando Dios habla, y no cumplir con el mandato de Dios. Ahora, en el libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2 dice: y vino palabra de Jehová. Ahora aquí hay que entender a qué palabra estamos interesados nosotros y dándole importancia. A la palabra de CNN, que es un pozo séptico de noticias. Al New York Times, que no sirve ni para papel de inodoro. O sea, ¿a qué palabra estamos interesados? Eso, muchos de ustedes se han vuelto especialistas hasta haciendo profundidades en libros que llevan doctrinas falsas o teorías totalmente como el señor Aleskin. Aleskin es el padre del comunismo norteamericano. Y la gente metía en esos libros cristianos. Y ahora y yo no critico la educación. Yo creo que todo el que pueda conseguir un doctorado, todo el que pueda conseguir una maestría, todo eso está bien. Pero un chorro de viejos y de viejas, un chorro de ministros ya que le queda poco de vida, perdiendo los últimos años buscando doctorados y buscando porquería. Y eso está bien para estos muchachos. Ya a mí no me interesa. Yo tengo un doctorado por ahí que no sé dónde está ni el papel, que me lo regalaron y no lo compré. Me lo dieron honoris causa. Pero da vergüenza, hermano. No está malo. Este joven que está aquí es el futuro. Pero ministros de viejos ya, que están llenos de artritis y ciegos, buscando más y más títulos y más y doctorados y más vainas y cosas, cuando esos últimos años debieran estar usándolo para la experiencia que tiene, moverlo, buscar palabras, no palabras de filósofos, no palabras de teólogos, no palabras de los griegos ni de los latinos, ni yo no sé de qué, palabra de Dios. Están más interesados en la palabra que viene de Washington, o que viene de Biden, o que viene de Trump, o que viene de Maduro, o que viene de yo no sé de quién demonio viene, en vez de estar interesados en la palabra que viene de Dios. Y aquí el profe, qué bueno cuando Dios habla. Y dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Y después ahí habla del papá, hijo de Amatías. Nadie sabe quién era ese viejo, pero era el papá de él. Y vino palabra al profeta. Así que el problema que estamos teniendo en Nueva York, en América, especialmente en Puerto Rico y aquí en Nueva York y en toda la nación, es que estamos más interesados en la palabra de fulano y perencejo. Y no está mal. A mí me encanta todo eso. Pero le interesa es que la palabra de un don nadie, la palabra de un político salapastroso, la palabra de un filósofo indignante, la palabra de gente que no tiene ni temor de Dios. Y se han olvidado la importancia que el cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La fe no viene de oír por la filosofía. La fe no viene de ir por los conciertos. Y no estoy en contra de los conciertos. La fe no viene por la música. La fe no viene por las emociones. No viene por la carnalidad. La fe viene por el oír, no del bochinche. El oír no de la división. El oír de la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Es una vergüenza esta pandemia. Todos hemos fallado. Esta es la oportunidad de que el pueblo de Dios y el ministerio en toda la nación, y vamos a hablar de la nación, vamos a olvidarnos del resto del mundo. Era la oportunidad que la iglesia en esta nación, todos los sectores, anglosajones, afroamericanos, negros, blancos, hispanos, usaran esto para ensaltar el poder de las promesas de Dios. Y lo que hemos hecho es que estamos muertos del miedo. Mire esa cosa, cerrado, siguiendo. Hay cosas que hay que seguir médicamente.
Yo no soy un fanático, pero yo acabo de oír a un pastor afroamericano esta mañana en la radio que la mitad del sermón era odio contra la policía. Lo otro era George Floyd, que mire, está bien que la memoria es fulano, pero mi hermano, ¿qué es lo que está pasando? Latinos, que lo que están impulsando, yo vine aquí y me recuerdo cuando vine a Times Square, un pastor prominente, nada más lo único que hablaba era de la política, que había que destruir el gobierno, que esto y aquello. Hermano, pero la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. La fe viene por el oír de la palabra. Este era el momento que la iglesia tenía que salir a la calle. Este era el momento que la iglesia tenía que pararse en las esquinas. Este era el momento que la iglesia tenía que demostrar que más poderoso que el COVID-19. Y no quiero que se malinterprete, no, se toma Pablo, el diablo, el Señor le dijo al diablo, no tentará al Señor tu Dios. Bueno, usamos la máscara, el distanciamiento, el gel, lo que sea, te puedes bañar de aceite de serpiente, lo que te dé la gana. Pero el asunto es que este era el tiempo para probar que yo tuve que leer un pseudo líder religioso homosexual en Puerto Rico, que tiene una iglesia de homosexuales. Digo, ¿dónde está la iglesia que predica la sanidad divina y el Dios de milagros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos quedado en esta pandemia? Hemos quedado en ridículo, hemos quedado avergonzados, miedo a orar por los enfermos. No tiene que ponerle la mano encima. Pero es una vergüenza que un cura en un hospital de Roma se enfermó de COVID y lo pusieron y se enfermó porque estaba en el hospital orando y dándole ayuda a los que estaban enfermos. Y cuando cogió el COVID y se estaba muriendo, le dijo: quítenme a mí el respiratorio y póngaselo a ese muchacho de 15 años que está ahí. Hermano, yo no estoy alegando la negligencia, pero ¿dónde ha estado la iglesia en esta pandemia? Yo tengo gente de diferentes estados que me llaman. Me fui de la iglesia donde estaba. Me estoy alimentando solo con el Facebook suyo porque mi iglesia la cerraron. Porque como el gobierno pidió que la cerraran, la cerramos. Un renombrado evangelista que en los últimos días está proclamando que no creen en el levantamiento de la iglesia, cerró aquí en Estados Unidos su catedral y ahora la reinauguró y la gente sigue esta loquera. ¿Cómo es posible que aquí no cerraron los prostíbulos? Las clínicas de aborto no cerraron. Aquí el diablo siguió sus estragos quemando y saqueando y haciendo, y los cristianos muertos del miedo. La palabra, la fe viene por la palabra. ¿Dónde están las promesas de Dios? Yo le puedo decir, no quiere decir que porque yo creo me voy a descuidar y tomo todas las precauciones que tengo que tomar y me pongo la máscara y me lavo las manos y lo que haya que hacer. Pero ¿dónde está el testimonio de la iglesia? ¿Dónde desapareció la iglesia? Encerrado porque el gobierno le da la gana de encerrarnos. El gobierno no tiene, ¿sabe usted que constitucionalmente el gobierno no podía decirle a la iglesia cuánta gente podía estar después que tuvieran distanciamiento? Si el templo cabía 1,000 personas con distanciamiento, no podían ponerle un 30 ni un 20. Y en Puerto Rico yo enfrenté a la iglesia y enfrenté al liderato y enfrenté al gobierno. Ustedes no pueden decirme si yo puedo meter 1,000 personas y me queda espacio. Ustedes no pueden decirme cuánta gente yo puedo meter siempre y cuando yo mantenga el orden sanitario. Cogieron miedo, dejaron sus derechos. Ahora el gobierno quiere, y yo soy uno de los que creo en la vacuna, para que usted sepa. Yo estoy vacunado, mis hijos, mi esposa, estamos vacunados. Pero yo lo que no creo es que el gobierno me puede obligar a mí a nada. El gobierno no tiene derecho a obligarme a estar con una tarjeta para probar que tengo la vacuna. No me da la gana. El gobierno no es dueño de mis hijos. El gobierno no es dueño de mi vida ni de mi hogar. Y ahora el sistema escolar en esta ciudad y en esta nación quiere imponernos la ideología de género, quieren meterle pornografía a los niños, quieren educarlos como les da la gana. Pues yo le digo, con mis hijos no se metan, con los niños no se metan. El gobierno que se meta allá con el diablo a las porquerías que hacen, pero no tiene el derecho de esa puerta para acá y de la puerta de mi casa y con mis hijos no tiene que decirle.
por lo menos en Puerto Rico hemos parado que en las escuelas privadas no van a entrar. Y el gobernador apóstata porque prometió no hacerlo. Ahora dice que en agosto van a enseñar ideología de género en todas las escuelas. Vamos a ver, no es solamente sacar una marcha un día. Las guerras no se hacen con marchas de un día, no. Las marchas de Jericó fueron 7. Es la continuidad, es la perseverancia, esa es la palabra. Yo lo que estoy pensando es que nos vayamos frente a las escuelas a levantar clamores frente a la escuela. Y si el gobernador sigue con la poca vergüenza, levantemos una cadena de 10 o 30 personas que día y noche estaremos allí orando hasta que se caigan los murallas, hasta que coja vergüenza, hasta que se arrepienta. Y lo mismo hay que hacer en Casablanca. No llevar millones allí, no. Rodear Casablanca día y noche con gente orando para que los demonios que están gobernando en la mente enferma del presidente Biden se vayan. Y yo le digo la verdad, claro, yo no soy seguidor de ningún hombre. Yo soy seguidor de Cristo. Te lo voy a decir. Y no idolatra, y mi esperanza no está en Trump, mi esperanza no está en Biden, mi esperanza está en la palabra. Pero todo aquel que se ponga contra la palabra no debe pararse en este púlpito. Es una vergüenza que en esta ciudad han subido candidatos a alcaldes, candidatos políticos, hasta el loco este que está gobernando la nación, lo han subido para darle gloria y darle pista. Aquí no debe, y después un hermanito humilde que venga, no lo dejen subir ni hablar. Pero estos corruptos inmorales que no siguen la palabra de Dios. Bueno, pero ahí hay otro mensaje. Dice, no se vino palabra. Número 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Okay. Hasta ahí llegamos. Ahí el mandato. Jonás, que nace en el pueblo de Nazaret, pueblo que dice que no salió nada bueno, no quiere decir que era gente mala, no, que no salió nadie importante, no salía nadie, los únicos importantes que salió de allí fue Jesús, y de ahí salió Jonás. Entonces Dios lo llama y lo ordena pregonar contra las ciudades de Nínive. El mandato es claro, hay una situación grave, el imperio asirio era corrupto, asesinos, crueles, igual que este gobierno de aquí de Estados Unidos. Este gobierno que asesina a niños. Este gobierno que se mete y oprime y hace y deshace, pero no hace justicia en su propia casa. Que condena a otros políticos, pero no sé, pero los de ellos están por ahí. El gobernador de aquí, ese hombre debiera estar preso. 15,000 muertes por negligencia. Y gana 5 millones escribiendo un libro de cómo manejó la pandemia. El alcalde de aquí amenazando a los cristianos y a los judíos con cerrarle a las iglesias en plena pandemia para siempre. Y después el gobernador sentado mofándose de que Dios no tenía nada que ver. Déjenla, le está dando un respiro a ustedes, aprovechenlo. Aprovechenlo porque Dios todavía, esto no es Dios, esto es que los muros de protección de esta ciudad se cayeron hace rato. Y cuando la mano de Dios caiga aquí, ay papá, yo no quiero estar por todo esto. Puede tardar, aquí tardó 100 años. Pero les voy a decir una cosa en Jonás. Lo importante es que el mandamiento, Dios llama y ordena. Ese es el problema. Dios lo llamó y lo mandó a ir a Nínive. Pregona contra esa ciudad. Dios tiene un límite, se cansó, se hartó de la corrupción. Está harto de la apatía, de la indiferencia de la iglesia, de la corrupción, de la rebeldía de estos gobernantes, empezando con los políticos. Porque aún cuando Dios los usa, se llenan de soberbia y se olvidan que la gloria es de Dios. Bueno, yo digo, con todo lo loco que podía estar Trump, van a desear el peor de los días, porque el diablo está gobernando en la Casa Blanca. Tenemos un individuo, o está loco, o está enfermo, o está endemoniado. Yo acabo de oír en Panamá
una grabación que la prensa tenía escondida, donde este señor Biden dice, la prensa le pregunta, ¿y a qué edad los niños deben asumir su posición sexual? A los 8 años. Eso lo dijo él y lo tienen, y después que salió lo escondieron. Eso lo oí yo de NAMBLA. NAMBLA, National Association of Men Love Boy. Esa es la asociación de pedófilos. Están promoviendo la depravación de nuestros niños. Hermano, eso está pasando. Esa es la condición. Entonces Dios aquí dice, pregona contra esa ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, que con el mandato explica la condición del por qué Él está mandando al profeta. Porque la cosa está, Dios tiene un límite, hermano. La gente se cree, He's so good, God is good, God is good. Sí, God is good, pero God is also fire. Dios es fuego consumidor. Ya Dios está hastiado de esta poca vergüenza. Está hastiado de gente cogiendo las cosas de Dios de relajo. Está hastiado de la perversión de la música cristiana, imitando a los salapastrosos raperos y cantantes de cuanta música urbana, de cuanta porquería hay, pero queriendo imitar hasta sus actuaciones. Pregona contra ella. Pero ahí está el primer problema. ¿Qué fue lo que sucedió? Escuche bien. Las consecuencias de no obedecer de inmediato el mandato de Dios. Y de eso es lo que quiero hablarle a ustedes. Las consecuencias. Primero, él se fue, negligente, se escondió. Pero entonces Dios hizo levantar una gran tormenta en el mar. Lo primero de las consecuencias que lo que le pasa a uno cuando uno no obedece a Dios. Adán y Eva no obedecieron a Dios y mire la destrucción, perdieron el paraíso. Caín no obedeció a Dios y mató a su hermano Abel. Los antediluvianos no escucharon ni obedecieron la voz de Dios a través de Noé y desaparecieron. Le digo, levantó una tormenta. Y esto no es solamente hablándole a líderes, como individuos, como cristianos. A veces Dios nos habla. No te cases con este, no te cases con aquella. No te metes en este negocio. No hagas este viaje, no hagas esta inversión. Ten cuidado con lo que te estás metiendo. Ten cuidado con... Y Dios te habla y te da un consejo. Y tú no oyes y Dios te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O no vayas aquí o vayas allá. Y tú no haces lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuáles son las consecuencias? Una tormenta. Viene la tormenta. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi negocio se está cayendo? ¿Por qué mi hogar se está fastidiando? ¿Por qué mi salud se está quebrantando? ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Cuando Dios te ordenó hacer lo que tenías que hacer, no obedeciste inmediatamente a Dios, te casaste con el primer canto de carne que te apareció en la vida, te metiste en el primer negocio que no te metió Dios. Hermano, cuando nosotros ahora acabamos de... Hay cosas que Dios te dice se acabó. Cuando el banco nos embargó todo y yo regalé la emisora que vale el permiso 3,5 millones con sus deudas por $1. Y yo dije, y perdí los terrenos y perdí todo. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Yo te quiero en televisión, yo te quiero en radio, en internet. Yo no te quiero comprando emisoras, yo no te quiero comprando canales, yo no te quiero dirigiendo nada. Yo lo que quiero es que uses los medios que hay y que los últimos años que te den, tú puedas bendecir a los jóvenes, bendecir a los nuevos pastores, bendecir las iglesias, bendecir al mundo. Tú no necesitas plataformas, las plataformas están hechas ya. Y Dios a veces tiene que reemplazar las plataformas que están hechas porque las que están hechas pasan como el edificio de la Florida. Le advirtieron allá en Surfside que eso estaba malo, que eso estaba peligroso. Y no, compraron la conciencia de los inspectores. Y ahora cuando la inmigración viene a un chorro de gente para la cárcel. No había que caerse esos edificios. ¿Van a culpar a Dios? No culpen a Dios.
No le cambias el aceite al carro como me pasó a mí. A mí me decían que los Volkswagen no necesitaban nada más que $1 de gasolina y yo caminando todo el tiempo, y una noche me quedé con mi mamá en la Franklin, una avenida en la de Roosevelt Road, allá en Puerto Rico. Y dije, mamá, pero es que es imposible, este carro tiene $1 de gasolina. Entonces, $1, hace 2 semanas. No le echaba aceite y me quedé en la montaña entre Morovis y la número 2 y se paró el carro. Yo andaba con todo, un Volkswagen con todo, predicando jovencito, soltero, y andaba con mi carro Volkswagen que tenía que darlo con un tornillador y tenía que orar que no viniera la lluvia porque no tenía cristal del lado del chofer. Y voy bajando de Morovis después de unas campañas tremendas en unas iglesias de Dios pentecostal. Déjame decirle, se me trancó el motor en aquella montaña selvática y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo dije, bueno, yo no sé, miré, fui para atrás y vi algo raro, porque el Volkswagen tenía lo del aceite atrás y el motor estaba atrás, todo estaba atrás. Entonces yo con toda mi pertenencia iba para casa de mi abuela. El otro día habían elecciones y le puse la mano encima y prendió el carro y llegué a Lomas Verdes, a Bayamón, a mi casa de mi abuela. Y al otro día, cuando lo llevaron al Pino, el tipo dijo, ¿cómo llegó este carro aquí si este carro no tiene aceite? Pero Dios no está haciendo milagros todos los días así, hermano. Hay responsabilidades que nos toca a nosotros. ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Qué ejemplo le damos delante? Todos hemos fallado, hermano. Hay cosas que nos toca. Esto de la vacuna, si usted va a un médico y el médico le dice que usted no se la puede poner, pues no se la ponga. Nadie lo puede obligar. Pero no como el loco que yo oí ahorita por ahí, por la radio, un afroamericano jactándose y diciendo que la vacuna que él tenía era Dios y que no necesitaba más nada. Bueno, pues mire, yo vine aquí sin vacuna. Yo vine aquí cuando estaban echando a la gente en fosas comunes y vine con una máscara y vine con gel y con cosas, predicaba, me encerraba en el cuarto, me mandaban sándwiches de chorizo, de italiano y pizza, y todo estaba cerrado. Todo el mundo decía, va a venir muerto, y Dios me protegió. Ahora yo me protegí también. Ojalá que cuando yo fui a las selvas amazónicas en la década del 60, ¿sí? Y no venga con lo de edad, porque Wikipedia está diciendo que yo tengo 91 años, eso es mentira. Yo no tengo 91 años. Ni me pregunte la edad porque eso no es your business, eso no le importa a usted. La única que le interesa la edad mía es la mujer mía. Usted no se meta en lo que no le importa. I feel something good. Hay algo bueno aquí esta noche. Hay algo bueno. La presencia de Dios está a través de todos los medios ahora mismo. Y los viejos, como los jóvenes, están hechos una etcétera, la mayoría. Mira, no te vuelvas una porquería, ¿sabes? Mantente ahí, duro, porque tú eres el futuro. Pero la mayoría de estos milenios que estamos quieren que se le entregue, van, estudian y quieren que le entreguen una iglesia grande. Empiece como empezamos todos nosotros, de abajo para arriba. Yo dormí en hamacas en la selva, yo dormí en pisos, yo dormí en hoteles donde me caía el excremento de los ratones en la cabeza. Que ahora me critican porque llego a Panamá y me tienen un suite allí, la gente que me apoya y dice, no, este es un hombre de Dios y lo honramos, ¿sabe? O como en buenos restaurantes. Bueno, el de anoche no era muy bueno, pero lo que había. Pero lo que le quiero decir es, hermano, indiscutiblemente que es la realidad, hermano. Esta generación necesita aprender. No podemos. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar los viejos. ¿Cuántos años tenía Moisés? Cuando en Madaín de la salsa al diablo tenía 80 años. A 80 años. ¿Cuántos años tenía Josué cuando cruzó el Jordán? 100 y pico de años. ¿Sabe, hermano?
Note bien claro, Dios está trayendo al bullpen, como hay jóvenes que ahora mismo en Puerto Rico nadie quiere recogerla, han tenido que traer mexicanos a recoger los tomates. Los puertorriqueños no quieren trabajar porque este maldito gobierno ha creado parásitos dándole dinero a la gente sin trabajar y han creado un desempleo ficticio, manteniendo gente. Cada gente que voy a un sitio, me dice el dueño, el gerente del teatro, recogiendo la basura, dice, tengo que hacer esto porque no consigo empleados. Me lo dicen en el supermercado. Me lo dicen, los otros días fui a Subway y no podían darme el sándwich porque no tenían empleado, a más que uno, y había que por el carro ese, por el thruway ese. El asunto es que Dios usa a todo el que esté disponible. Y yo te digo la verdad, estoy cansado, estaba pensando ya, y Dios me habló en estos días y me dijo, te necesito todavía. Y por lo tanto estoy de pie, estuve paralítico en 1998, estoy caminando. Hace unos meses, el año pasado, en medio de la pandemia, me dieron 3 horas de vida porque me subió la potasio y la caterina y yo no sé qué, y me metieron al hospital y el dueño llamó y dijo, cuiden a ese hombre, yo no quiero problemas con ese hombre aquí. Y el gerente, el administrador del Hospital Roja, es hijo de un pastor que iba a clamor, el niño, desde que era niño, y me cuidaron allí. Y llegué jueves y salí viernes, porque decían que me iba a morir. Y yo sentí el poder de las oraciones del pueblo. Y oré toda la noche, pasé por todos los países, por todos sitios. Y por la mañana dijeron, todavía está en peligro. A las 3 de la tarde, eso fue en noviembre del año pasado. El año pasado, no recuerdo, en medio de la pandemia, creo que fue antes. Y me pusieron un cuarto de intensivo, que habían 2 pacientes para cuidarme del COVID. Y me probaron con el COVID, y me probaron, no, el tipo está bien, lo que pasa es que no, tiene esta falla. Es decir, el asunto, las consecuencias de no obedecer a Dios cuando Dios habla, hacer lo que Dios... Si tú sabes que Dios te mandó, no tengas miedo. Cuando Dios me dice, remueve a alguien del ministerio, a mí no me importa lo que venga. Te vas. Cuando Dios me dice, entra a tal sitio, ven a Nueva York, voy a Nueva York. Pero no espero mucho, porque las consecuencias de no obedecer a Dios son graves. Una tormenta, ¿qué tormenta estará Dios enviando para recordarte que estás fuera de la protección divina? ¿Qué tormenta económica? ¿Qué tormenta familiar? Pablo decía, el mal está en mí. Las consecuencias de no obedecer a tiempo a Dios, la tormenta, Dios mío. Después la vergüenza, versículo 8, usted lo lee después, verso 4 la tormenta, verso 8 del capítulo 3 del capítulo 1 de Jonás. Entonces, la vergüenza, empezaron los marineros, oye, aquí este tipo es una vergüenza, mira, una tormenta nos está acabando. ¿Quién diante es este tipo que está aquí? La vergüenza de que tú, siendo un hombre de Dios, tienes menos determinación de hacer la voluntad de Dios que un impío. Hay impíos que tienen, esos impíos que dirigían el barco, levantaron oraciones a Dios. Hay gente cristiana, apóstoles, discípulos, obispos, arzobispos, arcángeles, que no tienen temor de Dios, que no le queda nada. Pero estos impíos del barco, ¿qué le pasa? Y la vergüenza de Jonás, un profeta. Y mira, este tipo es un judío profeta. ¿Qué hace? Este es un changote que está aquí. Con no obedecer a Dios, no solamente viene la tormenta, la dificultad, el atraso. Puede venir hasta la destrucción de tu hogar. No porque Dios te necesite, sino porque cuando tú te sales de la protección de Dios, entras en las olas tormentosas de la vida y la protección de Dios se va y te ciega espiritualmente, 2 Corintios 4:4, el diablo, para que no veas la lumbre del evangelio. Si estoy muy largo me lo dicen y acabo ahora mismo. ¿Puedo seguir? No lo oigo. Mire, ustedes tienen de vacaciones hace meses que ustedes no venían a entrar en un templo como este. Sí, ustedes háganlo tranquilo.
Se dice bien claro, la vergüenza, óyeme bien, la vergüenza. Y luego las consecuencias continúan. Lo echan al mar, pero Dios siempre tiene un plan B. Y la vergüenza, y lo echan al mar, y cae en un mar tempestuoso, y cae en el vientre de un animal ahí, de una ballena, de un pez, no se sabe de qué diante. ¿Usted sabe lo que es estar dentro de un animal pestoso como eso, lleno de aceite ahí adentro, 3 días y 3 noches? No tenía que pasar con todo eso. Usted no tenía que pasar. Si usted hubiera cumplido con Dios cuando Dios le dijo, invierte en mi obra. Cuando Dios te dijo, haz esto. Mire, yo me recuerdo cuando estaba A.L. en vivo, yo era jovencito, fui a San Nicolás Arena y Dios llamó a dar una ofrenda y le habló a un hombre que tenía $300 en el bolsillo. Y Dios le dijo, das todo lo que tienes. Bueno, a mí tiene que ser Dios. Si Dios no me habla, yo no lo hago. Pero si Dios me dice. Entonces el hombre dijo, bueno, yo voy a dar, y sacó y voy a dar 100. Cuando salió del San Nicolás Arena, un asaltante le quitó los 200 que le quedaban. Las consecuencias, los problemas que te trae. ¿Te recuerdas cuando Acán se llevó el changote? Las consecuencias de no obedecer a Dios, cómo murió él y toda su familia. Tu descuido espiritual en no obedecer a Dios, cómo asistir, cómo educar tu familia, cómo dar ejemplo, cómo hoy en día tus hijos están rebeldes. La mayoría de la juventud está rebelde por el ejemplo que le hemos dado nosotros. Nosotros hemos fallado en no obedecer a Dios cuando teníamos que obedecer a Dios. Y después queremos enderezar el árbol cuando ya no está posible enderezarlo. Las consecuencias. Y terminó en el vientre de un pez todo apestoso. ¿Será necesario pasar por todo esto simplemente si uno entonces no haría lo que dice aquí? En el capítulo 3 de Jonás, verso 1, y vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Lo ve? Vino palabra de Jonás. Ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y yo ven claro, mi hermano. Es increíble. Y dile al pueblo, camino de 3 días. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicó diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Yo le voy a tocar un tema que quizás no le va a gustar a usted hoy, pero se lo voy a tocar de todas maneras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando yo vine a Times Square, Dios me dijo, la ciudad de Nueva York, ya me hastié la apatía de la iglesia, la apatía de la corrupción del pueblo y sus gobernantes. En 1950 envié a Jack Coe, no lo dejaron entrar a predicar a esta ciudad. Se fue a la Empire State Building y vio cuando el río Hudson y el este inundaban Manhattan. En Sandy hubo un preludio de eso. No hacen caso. Yo me he reunido con gobernantes, yo tuve 1 hora aquí hablando con Koch, y lo único que Koch se molestó conmigo cuando dije que esto era como Sodoma y Gomorra, pero me respetó. Yo me he sentado, yo he sido asesor de presidentes, y cuando he tenido que decirle a este hay que meterlo preso y a este general hay que meterlo preso, me ha tocado hacerlo. No gusta, no voy a decir dónde ni con quién porque me pueden matar, porque mucha gente está viva. Cuando me ha tocado decirle a un presidente, usted tiene que pedir perdón, y voy a dar un caso público. Después de ser el asesor espiritual por 25 años del dictador Noriega, fui y le dije un día, meses, 1 año antes de que pasara su muerte, le dije, yo llevo ya años contigo. Iba a la cárcel Renacer, fui a Homestead, a la cárcel Homestead, le ministré toda la vida. Viví agradecido de que cuando me quisieron en el 1982 votar, el jefe de la Iglesia Católica, ese fue el único hombre que se paró y le dijo, no tocarán a ese hombre, y no permitió que me sacaran. Y el avivamiento que cambió la historia de Panamá fue eso, y ese hombre no permitió que me sacaran.
mas nunca me reuní con él. Nunca recibí una dádiva de él. Pero cuando visitaba Panamá había órdenes que ningún alcalde, nadie me podía negar permisos. Me abrió la puerta de ese país. Cuando cayó en desgracia, unos meses antes yo había predicado un mensaje profético. Y cuando voy a la cárcel de Homestead a hablar con él, que lo sacaron vestido de general porque Estados Unidos nunca lo tuvo como preso, sino como preso político. Salió con su uniforme y nos metieron en un cubículo de plástico o de plástico a prueba de bala con cámaras para filmar todo lo que hablábamos. Él no quería hablar nada más que de la Biblia. Y me dice Noriega, me dice el general, todo el tiempo que estaba huyendo, tenía el cassette del mensaje profético que tú diste, todo se cumplió. Yo no quiero hablar de nada más sino de la palabra de Dios. Sus hijas llegaron, 2 abogadas cristianas. Tuvimos horas en ese cubículo en Homestead. Eso hace 25, 20, 30 años atrás. Entonces, yo me le quedé mirando y le dije, Noriega, tú no saldrás de aquí hasta que tú no pruebes que no vas a volver a tus sendos caminos antiguos. Sus hijas lloraron, se molestaron conmigo, pero él se rió y dijo, yo sé que es así. Cuando lo llevaron injustamente y lo metieron en Renacer, ya él había cumplido su sentencia. Lo metieron en una cárcel los mismos pillos políticos corruptos, millonarios de Panamá, que tenían su dinero y no querían que él hablara y señalara a todos los bandidos, porque él cometió sus crímenes, pero ellos también cometieron sus crímenes y tenían miedo que él hablara. Los Estados Unidos le daban amnistía y le daban para poder irse hasta con una nueva identidad y con toda su fortuna si acusaba a Fidel Castro. Nunca acusó a nadie. Cuando unos meses después, faltando poco, yo fui en un verano, la celda que tenía le puse aire acondicionado, una celda, era como un apartamento que le tenían allí, pero lo tenían encerrado porque no hablara. Tuve que ayudar a la cárcel misma con mi dinero, llevarle hasta cosas para desinfectar, escobas, hasta para mosquitos, porque la cárcel el gobierno la tenía abandonada. Y le llevaba libros y videos, y estaba con 2 testigos al lado mío, ministrándole, discipulado. Y le dije, general, fue la última vez que lo vi en la cárcel. Usted tiene que pedirle perdón a Panamá. Y yo no lo puedo obligar. Me fui y un día en mes de julio de año que no recuerdo, me llaman de Panamá y le dicen a Belén, que es panameña, mi esposa, le dice, ¿sabes qué? El general está en televisión pidiendo perdón. Y luego, cuando regresé, ya estaba enfermo y atendí a sus hijas y ya en el Miramar me presentaron el Nuevo Testamento que él le dejó. Dijo, esto es lo único que me queda, porque el presidente Martinelli le destruyó su casa. Querían borrar la historia de la verdad. El tipo pecó, el tipo fue un dictador, pero dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo, perdona nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mientras él moría en el hospital, yo estaba con sus hijas y se fue con el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? La realidad es que el mensaje que hay que llevarlo a tiempo. Y note bien lo que digo aquí, bien claro. Cuando se obedece, hay resultados. Cuando Jonás la segunda vez obedeció, hubieron resultados, hubieron consecuencias buenas. Cuando yo obedecí sentarme con Napoleón Duarte en la presidencia de El Salvador en plena guerra, hubieron resultados. Cuando me tuve que sentar con la plana mayor de todas las Fuerzas Armadas, hubieron resultados. Cuando me he tenido que sentar con el que era comandante Ortega comunista, hubieron resultados. Yo no me interesa, yo tengo mis convicciones personales, yo tengo mi filosofía política, pero mi filosofía principal es Cristo primero y después la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Entonces, yo digo,
El asunto es que hay resultados. Cuando Balaguer me mandó a buscar, que todavía estaba vivo y ciego, yo no sabía que estaba ciego. Hay una foto que sacó el fotógrafo que tuvieron que ponerle la mano en la mía porque él no veía. Y lo aconsejé de tal manera que se evitó una guerra civil. Eso no lo sabe nadie, eso se hizo en una oficina y todos los generales y los embajadores, cuando oyeron que yo llegué, le dieron: todo está suspendido, que entre el reverendo Rasky, porque dice: yo honro a los que me honro y tengo en estima. Yo no quiero la honra del hombre, yo quiero la honra de Dios. Yo no quiero hallar gracia con Trump, ni con Biden, ni con ningún gobernante. Yo quiero hallar gracia como no es con Dios. Cuando hallo gracia con Dios, Él tiene la llave para abrir, y cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierre no hay quien abra. Entonces, hay consecuencias positivas cuando se obedece a Dios. Pero ¿qué si podemos evitar todo ese desastre? Y dice aquí que Jonás predicó y no predicó arrepentimiento. No hay que tener mucha filosofía. Lo que hay que tener es palabra y unción de Dios. Ayer, sin micrófono, yo no sé cuántos más, pero estaba consciente de 5 miembros de una familia, y el hombre levantaba las manos y lloraban todos ahí en Times Square. Si para eso fue lo que los 10 millones que hayan visto, no, lo importante fueron esos que estaban allí, porque tú vales igual que mucho, tú vales mucho para Dios. Y yo no te conozco, che, pero el Señor me muestra que tiene grandes cosas para contigo. Guárdate para Dios. Ten cuidado de las Lalilas y las Samsonas y las demonias y lo que sea. Ten cuidado de las malas compañías. Méntete profundamente con Dios. Niégate a ti mismo, porque Dios tiene una misión grande para ti y Dios te va a bendecir, pero tienes que obedecer a Dios y no pasar por el trapiche y serle fiel a Dios. Las cosas no van a ser fáciles. La gente no te va a aplaudir como no va a aplaudir a tu padre. Porque a mí no me importa ya si me aplauden o no. Yo lo que quiero es hallar gracia con Dios como la vio Noé. Cuídate, cuídate, cuídate de los malos consejeros. Cuídate de los que se acercan a ti para buscar provecho. Cuídate de los que traen la tentación del diablo. Y agárrate de Dios. Y camina de integridad delante de Dios, porque tú eres el futuro. Yo soy el pasado. Nombre de Dios. Una cosa, mira que Dios te trajo desde lejos para esto. Y te repito a ti, doctor, lo que Dios me dijo en el Zoom: ponte la coraza de justicia, ponte la armadura de Dios, porque si tú crees que todo lo que Dios te está dando va a ser fácil, ahora es que va a haber envidia. Ahora es que los de la casa se van a levantar contra ti. Ahora es que te van a atacar. Ahora es que te van a hacer la vida imposible. Ahora es que van a llegar los lambeojos. Ahora es que van a llegar los que quieren sacar provecho Ten cuidado a quien le entrega los medios que Dios te ha dado. Ten cuidado a quien pones a tu lado. Ahí tienes tu hijo, que sabes que puedes confiar en él. Pero cuídate de los que vienen con alabanzas y los que vienen a lamber ojos, de los que vienen a buscar y no le interesa más nada. Te atacarán, te harán la guerra. Mira, a mí me han dicho de todo. A mí los peores que me han atacado se llaman reverendos, apóstoles, líderes conciliares, aún dentro de mi propia organización de las Asambleas de Dios. Me han hecho la vida imposible, me han dado la espalda. Hay gente que me han difamado, a mí me han llamado homosexual, maltratador, la esposa mía que murió. Y aún después que ella está muerta, me llaman adúltero porque me volví a casar. No me importa lo que diga nadie. Me han llamado ladrón, buscón. Me han dicho, bueno, te digo, el diácono de esa iglesia le dijo al chofer: cóbrale caro que tiene billete. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y yo no sé, es una ventaja por un lado que piensan que uno es rico. Pero si tuviera los platas sería más ventaja, un rico pelado.
pero con la gloria de Dios. Esto es increíble hoy. Ya mismo voy a terminar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando obedecemos a Dios hay resultados. Y cuando no hay resultados hay que buscar a Dios. ¿Por qué no hay resultados? Cuando el pueblo de Israel perdió en Jai, tuvo que Josué pedir, decir, ¿qué pasa? Que tenemos un changote. Pues a veces el changote, por más que uno lo ame, por más que uno ame a la persona, por más que sea familia, que sea lo que sea, si no das el grado para afuera que va. Alaba la gloria de Jehová. Y si te vas en paz, mejor todavía. Pero dice que hubo resultados. El pueblo, no había televisión, no había radio, no había Biblia. No un profeta, todo rapastoso, todo apestoso, todo pelú, todo chibú, apestoso a sapo matado, a chango matado a escobazo, 3 noches y 3 días en un pez, todo apestoso, todo descalzo. Si llega a venir a esta iglesia no lo dejan ni entrar. Yo le pregunto ahora, ¿qué van a hacer las iglesias en Estados Unidos? ¿Van a volverse tan y tan estrictos que te van a exigir que le den la tarjeta de la vacuna para entrar a la iglesia? Hay que confiar que la gente tiene que cuidarse. Yo promuevo la vacuna, pero si usted, nadie lo puede obligar. Por ley nadie lo puede obligar. Si usted no puede físicamente y el doctor dice que no se la ponga, y posiblemente si le dio el COVID está más seguro que la vacuna. Pero el asunto es que yo como responsable hubiera deseado en la selva haber tenido en el Amazonas, en el Caquetá, una vacuna de malaria, y sufrí años de la malaria hasta que Gigi oró por mí. Y usted no se pone la del flu todos los años, y no se pone la de la varicela, se pone la de todas las vacunas. Pues vamos a darle una oportunidad a esto, hermano. Vamos a dar un ejemplo. Y nos ponemos la vacuna. Si usted no quiere ponérsela, eso es suyo. Usted haga lo que le dé la gana. Yo sí estoy hablando con el secretario de salud de mi país para hacer una campaña para que no fastidien más. Porque si van a fastidiar con la tarjetita esa, yo personalmente le digo la verdad. Que si yo voy a ir a una iglesia y me van a exigir la tarjeta, me voy, no entro. Porque ¿qué hubiera hecho la iglesia con el leproso que fue a donde Cristo? Digo, tómenla cuidado, está bien, póngale la máscara, póngalo en una esquina. La iglesia episcopal en esta nación está al punto de la quiebra. Le quedan en las iglesias 5 miembros en algunas de ellas. Iglesias presbiterianas que ya no le queda gente. Iglesias pentecostales que cerraron y se la han ido con los falsos profetas de la internet ahora, porque ahora hay iglesias virtuales, pillos y ladrones y buscones que quieren el dinero del pueblo en la casa. La Biblia dice que nos congreguemos. La Biblia dice que volvamos a la casa de Dios. La Biblia dice que volvamos al templo. Y ya se acabó, porque eso es lo que dice la CDC, ya no hay el asunto, llene los templos, si están llenando los estadios, si están llenando los conciertos, llenemos los templos de Nueva York de gente llena del Espíritu Santo, y párense y vayan y métanse en Times Square y váyanse al barrio allá de los gays, del village o lo que sea, y párense en las esquinas y proclamen que Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos, y el pueblo oyó, y cuando se obedece a Dios hay resultados. El pueblo se humilló, el pueblo se arrepintió, y lo que dijo Dios, lo que dijo Jonás, Dios los va a matar a todos ustedes. No le dijo ni chance. Se arrepintieron, se humillaron, ayunaron, y eso llegó al gobierno y llegó al palacio. Ojalá que lo que pasa aquí es que la fuerza espiritual está tan débil en la iglesia que los demonios están sentados en Casablanca y en el Congreso y en el Senado. Y déjeme decirle que ahora tenemos demonios republicanos también, ¿sabe? Hay demonios de todos los partidos en esta hora. La gente está buscando acomodarse a lo que le conviene. Mande al infierno todos esos malditos políticos corruptos, inmorales, charlatanes, hijos del diablo, que quieren usar la iglesia para tomar el poder. No, amémoslo. Pero le puedo decir,
Claro, hermano, cuando la noticia llegó a dónde, llegó a la casa ya del rey. Y el rey, cuando se contaminó, no con las protestas, no con las quemaduras, no con los saqueos, se contaminó con el testimonio de Jonás, con el testimonio del pueblo, y dijo: hay que ayunar, hay que orar. Puso a ayunar hasta los gatos, los perros, las vacas, todo el mundo. Hay que buscar a Dios. Eso es lo que hace falta aquí. Un avivamiento de arrepentimiento como el que hubo en Wall Street a principios de siglo. Un avivamiento como hubo en Puerto Rico en la década del 30. Un avivamiento como hubo en el 1800 y pico, que detuvo la destrucción de Inglaterra, que iba a ser igual que la Revolución Francesa. Los que estudian historia, los que no estudian historia, creen que la Revolución Francesa fue algo maravilloso. Fue una revolución atea, maligna, destruyó la institución de la familia, fue abusivo, fue lo que creó las bases del comunismo. De ahí es que sale el marxismo, que sale todo esto. Y tanto que la gente habla de Israel, hermano, hay que orar por Israel. Pero déjeme decirle, hermano, el pueblo, la nación más liberal es el pueblo de Israel, el gobierno de Israel. Los judíos verdaderos están sufriendo en Israel. Están sufriendo porque el gobierno le ha entregado la libertad de hacer libertinaje a los homosexuales, al matrimonio gay, al aborto, a cuánta cosa hay. Y los cristianos mesiánicos y los cristianos ortodoxos están luchando porque el país de Israel está, por eso es que no pasa de salir de uno para entrar en otro, porque Dios está viendo. Y tanta idolatría, no, hay que orar por el pueblo de Israel, hay que orar, pero no, óigame bien claro, hay que orar para que ese gobierno que tienen se arrepienta, que apoya el lesbianismo, que apoya el matrimonio gay. Eso no se atreve nadie a decirlo. Pues yo soy descendiente de rabinos judíos y casi nunca lo digo. El siglo XV, el rabino más famoso era mi ancestro. Y cuando Lutero empezó, como era católico, aunque se convirtió y era el líder de la reforma, mataba a los judíos como matar cucarachas. Y mi anteabuelo, yo no sé qué, decidió convertirse al luteranismo. Y desde el siglo XV fuimos luteranos. Me bautizaron en la Santísima Iglesia Luterana a los 4 años. Pero yo soy cristiano. Mi esposa tiene un montón de Torah y cosas, estudia hebreo y todas esas cosas, y ella hace todas las cosas. Y yo le digo, y ella es cristiana. Y yo digo, pero yo no hago nada de eso porque ya yo no tengo que hacer nada de eso. Yo soy convertido y tú eres convertida. Pero ella es feliz estudiando hebreo y estudiando el Torah. Y ahora cuando viene Hanukkah me prende las velas. Mandó, como yo soy descendiente de rabinos, me respondieron de allá y mandaron unas cosas que solamente levantan a los rabinos. Yo no me gloreo en eso. Yo me gloreo en la sangre de Cristo, en que soy cristiano, en que soy redimido. Pero hermano querido, llegó el mensaje. El rey se humilló. Israel verá, porque Cristo viene pronto y ya pronto descenderá a buscar su iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Y cuando estemos, yo no le tengo miedo. Eso es estupidez que están diciendo que esta es la vacuna del anticristo. Es una mentira, es una estupidez. Los cristianos que creemos en el arrebatamiento de la iglesia sabemos que la marca del anticristo será después que nos vayamos con el Señor. Por lo tanto, por lo menos Trump impidió que Bill Gates, que es un instrumento del diablo, quería meterle un chip a esto y no se lo permitió. Pero olvídese, la vacuna, mire, yo nunca he oído una vacuna en la frente. Dice que la marca será en la frente o en la mano. Yo no sé lo que será la marca, lo que es una cosa que van a controlar al ser humano. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, que creemos la palabra, no vamos a estar aquí. No se preocupe de la vacuna. Si usted no tiene capacidad física y el médico, no se la ponga. Y si usted no le da la gana de ponerse, eso es su problema. Usted corre las consecuencias, buenas o malas. Yo vine aquí sin vacuna y sin nada. Y fui a El Salvador y fui a Panamá en medio de la vacuna. He ido donde Dios me ha mandado, sin vacuna. Ahora tengo vacuna. Pero mi vacuna principal es la fe que tengo en la palabra de Dios. Ahora, decir que esto es la vacuna del anticristo es un disparate. La iglesia se va. Yo a veces creo que lo que dice 38 y 39 de Ezequiel es la tercera guerra mundial. Ya eso está casi ahí. Israel está al punto de atacar a Irán por su armamento nuclear, que este gobierno que tenemos está traicionando a Israel. Pero el juicio de Dios, mire, le voy a decir algo más.
aquí ahora mismo van a destruir. ¿Usted cree todo esto de millones? Aquí viene una inflación. Aquí viene una caída de dinero, del valor del dinero. La gasolina está aumentando. ¿Por qué? Porque han cerrado todas las venas de petróleo que son nuestras y están permitiendo que los rusos entren el petróleo a toda Europa. Este nuevo gobierno que tenemos, ciego, impío, que se llaman católicos, y los mismos arzobispos han sido más fieles que los cristianos y le han dicho: no eres capaz de llamarte católico porque no puedes ser un buen católico quien aprueba el aborto y quien hace todas estas pocas vergüenzas. Tiempo ya de arrepentirse, de empezar a levantar la iglesia aquí en la militancia especial y abrir la voz profética. Quiero terminar con esto. Viene un momento de decadencia, va a venir una abundancia, pero viene un momento difícil. Acabo de hablar esta mañana con Juan Sebastián, mi representante en Venezuela por años, parte de mi ministerio. Hablamos como media hora desde Puerto Ordaz. Me dijo: acabo de pasar 3 días en una fila para llenar mi tanque de gasolina, y cara, en un país donde la gasolina era gratis, en un país que era la joya económica de toda América Latina. Mi hijo me dijo: está hace 3 días en una fila y cuando llegó no había gasolina. En Venezuela las filas, como estoy hablando con gente que acabo de hablar, las filas son de 3 días, durmiendo en el carro. Eso viene para acá por el mal gobierno que tienen, porque están tan fanatizados políticamente, ciegos. Y si ustedes creen que Trump estaba loco, este está peor que loco. Este está enfermo, está endemoniado, y que se me quiere meter preso, que me metan. Pero vive Jehová y vive mi alma. Un hombre que está abriéndole la puerta a los enemigos de Israel. Y con todo y que yo rechazo el libertinaje del gobierno, pero es el pueblo de Dios. Y allí están los mesiánicos y ahí están los ortodoxos. Ahí queda un remanente fiel que le está haciendo fuerza en contra de todo esto. Y no lo podemos dejar abandonado. Las consecuencias positivas es que tú vas a ver la gloria de Dios.